Desde la Primera Guerra Mundial, el submarino ha representado una amenaza estratégica para las rutas marítimas, por no hablar de las líneas de comunicaciones. Para la existencia misma de una nación, contrarrestar a los submarinos ha sido crucial para cualquier país con intereses navales. Capaz de cubrir vastas extensiones marítimas con mayor velocidad que los buques de superficie, el avión es seguramente la mejor arma para localizar y destruir a los submarinos. Aviones de combate. Guerra antisubmarino. Desde los primeros años de este siglo, el submarino ha sido uno de los pocos sistemas de armas al que podía llamarse realmente estratégico por su capacidad para destruir las vías de suministro y comunicación navales de una nación. Más recientemente, los submarinos nucleares con misiles balísticos se han convertido en el medio principal de aniquilación potencial del planeta. La combinación de su capacidad furtiva y su potencia asombrosa ha convertido la caza de submarinos en algo vital en el escenario de la guerra. Los aviones son un medio muy eficaz para localizar y destruir submarinos. El seguimiento de submarinos en la superficie puede realizarse con aparatos y sensores relativamente sencillos, pero la detección temprana de submarinos requiere una capacidad mucho mayor. Los aviones modernos de guerra antisubmarino están perfectamente equipados con aviónica y sensores complejos, cuya misión es encontrar, localizar y destruir submarinos hostiles. Aviones como el P-3 Orion norteamericano, el Nimrod británico y el Atlantique francés llevan torpedos, minas y misiles guiados para destruir a su presa. Pero sus modernos sensores y armas no tienen nada que ver con los primeros intentos para destruir submarinos desde el aire. El submarino adquirió su papel actual como arma estratégica durante la Primera Guerra Mundial. Los submarinos U-Boot alemanes estuvieron a punto de ganar la guerra al hundir más de 8 millones de toneladas de mercantes aliados. A falta de sensores, la búsqueda de los submarinos se había de realizar necesariamente de forma visual. Los hidroaviones de patrulla, como el Felixstowe F-3, sirvieron a los británicos para localizar a los submarinos alemanes. También se utilizaron biplanos que despegaban desde la cubierta de grandes buques de guerra. Esta magnífica imagen de la Primera Guerra Mundial nos muestra el ataque en julio de 1918 de una escuadrilla de biplanos Hansa alemanes sobre el submarino británico C-25.
Liderado por el teniente Christensen, el ataque tuvo lugar en aguas del Mar del Norte con bombas y ametralladoras que mataron al comandante y a 5 marineros. Cuando el primero cayó mortalmente herido, el segundo, de a bordo, Hodgson, gritó: «No os preocupéis por mí, inmersión». Pero el submarino no pudo sumergirse porque estaba lleno de agujeros. Los submarinistas sobrevivieron a un segundo ataque aéreo sufrido por el C-25 británico. En la Segunda Guerra Mundial, los U-Boot volvieron a estar a punto de ganar la guerra para Alemania. Para proseguir con garantías la guerra en Europa, los aliados dependían de un flujo constante de suministros llevado a cabo por convoyes mercantes entre el Reino Unido y Estados Unidos. La principal arma utilizada por los alemanes para atajar este flujo fue el U-Boot. El mando costero de la RAF solo contaba con un número limitado de aviones de gran radio de acción para escoltar los convoyes. Además, realizaban reconocimientos marítimos sistemáticos y largos. La captura por Alemania de los puertos franceses en el Atlántico redujo de forma sustancial el tiempo de tránsito de los U-Boot hasta sus terrenos de caza. A mediados de 1940, el número de buques aliados hundidos parecía aumentar espectacularmente. En 1941 se habían perdido casi 2,5 millones de toneladas de mercancías transportadas por mercantes. Para contrarrestar a los U-Boot, el mando costero de la RAF contaba con los hidroaviones Short Sunderland, uno de los mejores aviones antisubmarinos de la guerra. Pero ahora ya se empezaba a utilizar la tecnología en la forma del radar de alerta inmediata para barcos. A mediados de 1941, el mando costero de la RAF ya empezó a patrullar aviones equipados de este modo. Otro eficaz avión de vigilancia aérea entró en combate, el PBY Catalina norteamericano. Una de sus principales misiones era destruir los submarinos alemanes que cruzaban el Golfo de Vizcaya. Pero ni siquiera los Catalina de largo alcance que operaban desde Gran Bretaña, Estados Unidos e Islandia podían dar protección a los convoyes en medio del Atlántico. Esta circunstancia fue explotada a fondo por los submarinos alemanes, que utilizando las tácticas llamadas de manada de lobos, diezmaron los convoyes. A fines de 1942, las pérdidas se habían duplicado hasta los 5,5 millones de toneladas y más de 1.000 barcos hundidos. Gradualmente se cerró la brecha con la llegada de aviones más potentes y con mayor radio de acción. En 1943 la marea de la guerra comenzó a cambiar y se tornó contra el U-Boot alemán, que pasó de ser un lobo predador a huir como un perro asustado. La del Atlántico fue sin duda la batalla más importante de la guerra. Si los U-Boot hubieran vencido, el Reino Unido no habría podido sostener su guerra contra Alemania, y encabezando la batalla contra los U-Boot estuvieron los aviones antisubmarinos. Los aviones de patrulla antisubmarina no fueron menos importantes en el escenario del Pacífico. Entre los modelos más eficaces de la US Navy equipados con radar se encontraban los Harpoon y los Ventura de Lockheed. La enorme expansión naval soviética durante los años 50 marcó el inicio de la guerra antisubmarina moderna.
el almirante Volskov contaba con flotas de submarinos modernos para llevar a cabo su plan de dominar los mares durante la Guerra Fría. Este desarrollo dio aún mayor importancia en Estados Unidos a las tareas de guerra antisubmarina. La supremacía aérea sobre el océano se había invertido y había que idear nuevas técnicas y tecnologías. El crecimiento de la Armada Soviética y el temor que generó requerían una cobertura más constante de los océanos de la que podían proporcionar un puñado de aviones embarcados y los anticuados aviones de patrulla marítima. Simultáneamente, la aviación embarcada sufrió una revolución al desarrollar Estados Unidos una nueva generación de aviones de largo alcance con base en tierra, con el Lockheed Neptune, probablemente el primer y principal avión antisubmarino de los 50. El Neptune llevaba a cabo dos misiones. Como patrullero marítimo debía vigilar los buques de superficie soviéticos y como plataforma de guerra antisubmarina debía controlar el movimiento de los submarinos soviéticos y atacarlos si era necesario. El Reino Unido, con importantes intereses marítimos aún, también tenía la necesidad de contar con un avión de reconocimiento marítimo y guerra antisubmarina. El Avro Shackleton sirvió en ambas misiones para el mando costero de la RAF durante los años 50 y 60. Estaba basado en el bombardero Lincoln y también fue adquirido por Sudáfrica. La aparición de los submarinos de propulsión nuclear capaces de desarrollar altas velocidades a gran profundidad y que al mismo tiempo eran menos ruidosos, contaban con una autonomía prácticamente ilimitada y aprovechaban los avances en técnicas de contramedidas, supuso un gran desafío para todas las fuerzas de guerra antisubmarina. El despliegue de los primeros submarinos con misiles balísticos a fines de los 50 significó un avance sin precedentes en la capacidad estratégica del arma submarina y llevó a un considerable desarrollo del equipamiento de los aviones. Se desarrollaron radares y sonares activos y pasivos más capaces. Los portaaviones norteamericanos suponían un objetivo principal para la flota de submarinos soviéticos. Por tanto, todos los portaaviones fueron modificados y modernizados para servir como plataformas especiales antisubmarinas equipados con aviones y helicópteros antisubmarino que se desplegaban para inspeccionar las zonas fuera del alcance de los aviones con base en tierra y dirigir a los grupos de ataque de los portaaviones de la US Navy contra los submarinos soviéticos. El primer avión antisubmarino embarcado moderno de la US Navy fue el bimotor Grumman Tracker. Aunque parezca increíble, algunos Tracker siguen en activo hoy en día con funciones de guerra antisubmarino, obviamente en modelos modernizados para Brasil y Taiwán. Francia también desarrolló un avión antisubmarino para sus dos portaaviones. El Breguet Alizé realizó su primer vuelo como prototipo en 1956 y se convirtió en el principal avión antisubmarino de la aeronaval durante el decenio de los 60. El equipamiento de misión está formado por sonoboyas subalares, mientras que el radar de descubierta se encuentra en un radomo escamoteable bajo el fuselaje.
Aunque hace tiempo que debería haber sido sustituido, el Alizé ya ha pasado de su fecha prevista de jubilación. Durante los años 80 se modernizaron muchos de sus sistemas para que continuara siendo viable en la caza de los submarinos modernos. Los submarinos fueron la primera arma furtiva. Están diseñados con dos únicos objetivos: ocultarse y destruir. Y sobresalen en ambos, lo que significa que, en caso de guerra, resulta vital su neutralización. Un submarino en superficie es un blanco fácil para cualquier avión, pero cuando se desliza bajo las olas, representa un problema sin igual. Sin embargo, con su sola presencia, un submarino trastorna su entorno lo suficiente como para que los sensores más sensibles puedan captar estas anomalías. Su enorme masa metálica causa anomalías locales en el campo magnético terrestre, y su avance por el agua produce ruidos localizables. Un submarino nuclear también puede ser detectado por el ruido de los sistemas de refrigeración de su reactor. Cada tipo de submarino tiene su ruido característico, su firma acústica, la síntesis del ruido de sus propulsores, hélices y la configuración del casco. Los submarinos sumergidos sin duda son más fáciles de localizar con otros submarinos o unidades de superficie especialmente equipados. Si opera conjuntamente con fragatas y destructores, el avión o helicóptero antisubmarino usa sus sensores para rastrear la superficie entre el cielo y el mar. Y una vez localizado el objetivo, el avión antisubmarino puede actuar como extensión del buque, eliminando a la presa con su armamento, generalmente torpedos guiados. Si un submarino avanza a 35 nudos a una profundidad de más de 800 metros, no basta con lanzar un torpedo apuntando al blanco. Aunque pueden lanzar ataques sucesivos, los torpedos tienen un alcance, una velocidad y una autonomía limitados. Es imprescindible facilitarle al proyectil toda la información posible sobre la profundidad y el rumbo previsible del submarino. Al torpedo británico Stingray se le pueden cargar estos datos justo antes del lanzamiento. Esta información es procesada con los algoritmos necesarios para lograr una posibilidad óptima de interceptación. Como los misiles de interceptación aérea, el torpedo es programado para que persiga al submarino enemigo e ignore los señuelos que éste pueda lanzar. En la dinámica de la caza del submarino, la ventaja se inclina claramente a favor de la presa, lo que hace que la misión de detectarla resulte crucial. Durante la Guerra Fría, la amenaza principal para la integridad marítima británica era la flota de submarinos soviética. El principal medio de defensa era el British Aerospace Nimrod. Desarrollado en los años 60 a partir del primer reactor de pasajeros, el de Havilland Cormet, y bautizado con el nombre del poderoso cazador asirio, el Nimrod es un avión antisubmarino con gran capacidad de localización y destrucción. Actualmente está siendo modernizado para que siga en servicio entrado el siglo XXI. El principal avión antisubmarino de la US Navy es el Lockheed Orion. Como el Nimrod, también fue creado a partir de un avión de pasajeros de los años 50, el turbohélice Electra.
El Orion, con una tripulación de 10 hombres, entró en servicio en 1962, sustituyendo al Neptune. Era el primer avión antisubmarino del mundo con un ordenador central que integraba y procesaba la información de sensores tan diversos como el radar de descubierta, el detector de anomalías magnéticas, los datos de las boyas acústicas activas y pasivas y el infrarrojo de barrido delantero. Con una carga bélica excepcional, puede realizar también misiones de ataque contra unidades de superficie y llevar a cabo otras misiones importantes, sobre todo la guerra electrónica. El Orion ha sido exportado a 14 países. Al contrario que el Nimrod y el Orion, el multinacional europeo Atlantic no se deriva de ningún avión de pasajeros, sino que se construyó como un antisubmarino especializado con la participación de Francia, Alemania, Italia y Países Bajos. En servicio desde 1965, el Atlantic, con 12 tripulantes a bordo, tiene un radar de búsqueda francés y una aviónica antisubmarina similar a la del Neptune. Sus versiones actualizadas siguen en servicio para Italia y Alemania. También sigue en activo un número limitado de Atlantic para la aeronaval, pero desde 1989 está siendo sustituido por el Atlantic de segunda generación o ATL-2, que cuenta con sistemas, aviónica y equipamiento totalmente nuevos. Los helicópteros embarcados tienen un papel crucial en la detección de submarinos. El principal helicóptero antisubmarino británico es el Westland Sea King, que también desempeña esta función para otras 4 naciones. Otro modelo muy logrado de helicóptero antisubmarino es el Westland Lynx, que participó en la Guerra de las Malvinas y es uno de los mejores helicópteros navales del mundo. Junto a la guerra antisubmarina, sus otras funciones importantes incluyen la lucha antibuque, el ataque ligero, el transporte y el enlace y comunicaciones. El Lynx opera principalmente para la Royal Navy y la aeronaval, pero ha sido exportado asimismo a otras 10 fuerzas aeronavales. El Sea King fue el principal helicóptero antisubmarino embarcado de la US Navy hasta mediados de los 80, cuando empezó a ser sustituido por el helicóptero multifuncional SA-60 Sea Hawk. El FA-60 sirve a bordo de fragatas y destructores, aunque también se encarga de la protección del perímetro interior de los portaaviones. La defensa de radio extendida contra submarinos hostiles es responsabilidad del Lockheed Viking, que lleva una tripulación de 4 hombres, 2 pilotos delante y 2 tripulantes de misión detrás. Estos son el operador del sensor acústico y el coordinador táctico que controla la localización y el ataque durante la misión. Los sensores no acústicos incluyen un radar de apertura sintética inversa de alta resolución, infrarrojos de barrido delantero y ESM pasivos. El S-3 empezó a crecer en importancia sobre las cubiertas de los portaaviones de la US Navy a partir de 1974 y ha sido regularmente actualizado. La Unión Soviética también realizó fuertes inversiones en sus aviones y helicópteros antisubmarinos. Los aviones Bear F y Mail llevaban a cabo misiones antisubmarino desde bases terrestres. Estos contaban con el apoyo de los helicópteros costeros Mil y los Kamov embarcados. Un avión antisubmarino debe tener ciertos atributos si se quiere que sus sofisticados sensores y armas antisubmarinas tengan alguna eficacia. Los 3 requisitos básicos son el radio de acción, la autonomía y la capacidad de volar a poca velocidad y baja altura.
Aunque su principal misión sea la guerra antisubmarina, el Nimrod también lleva a cabo otras misiones marítimas como protección de las zonas de interés económico, la búsqueda y rescate, el reconocimiento fotográfico de buques hostiles o de espionaje. Se necesita una gran autonomía, ya que el avión pasa muchas horas patrullando sobre enormes superficies oceánicas. Para ahorrar combustible, los pilotos del Nimrod pueden volar hasta con 3 motores parados. Una vez localizado un objetivo, el avión tiene que poder volar a una velocidad y una altitud precisas para que sus sensores puedan funcionar. La ventaja de poder también volar a gran velocidad es la de reducir el tiempo de tránsito del avión entre la base y la zona asignada de patrulla. Minas, torpedos, bombas, cargas de profundidad, misiles antibuque y sonoboyas son el armamento típico de un avión antisubmarino y de patrulla marítima. La detección de submarinos a grandes distancias se lleva a cabo con el radar de descubierta del avión. Los periscopios y los snorkeles son objetos muy pequeños en la inmensidad del océano, pero este tipo de radar está ideado para encontrarlos y seguirlos incluso a gran distancia. Sin embargo, las emisiones del radar de búsqueda pueden ser captadas por el sistema de detección de radar del submarino, lo que permite que el capitán ordene la inmersión. Entonces, el ojo humano se convierte en el principal sensor de búsqueda. Equipado con sistemas de apoyo electrónico y acostumbrados sus pilotos y observadores a vigilar el mar, el Orion patrulla durante horas hasta localizar al submarino. El sistema MAD de detección de anomalías magnéticas y las boyas de sonar son el medio principal para determinar la posición exacta del submarino. La primera boya de sonar que se lanza es el termobatígrafo, que transmite la información sobre las capas de temperaturas y los movimientos y corrientes marinas de la zona, una información vital para determinar el patrón de dispersión de las boyas de detección, la profundidad adecuada de la parte sensora y la interpretación de sus datos. Existen dos tipos principales de boyas de detección: las pasivas, que indican la marcación y la distancia de los sonidos que reciben, y las activas, que transmiten una señal e informan de cualquier eco, indicando así la distancia de un objetivo. Los sonaristas, gracias a un banco de datos de amenazas, pueden determinar qué tipo de submarino están siguiendo por su firma acústica. La tensión aumenta durante los ejercicios del grupo de batalla de un portaaviones. Los aviones y helicópteros antisubmarino de la US Navy trabajan conjuntamente para localizar varios contactos desconocidos. Localizado un primer contacto en 3122 y otro contacto sumergido. Comprobadlo en 1077. Contactos confirmados. Trata de acercarte más, si es posible, al primer contacto.
En este caso, el radar del Viking ha captado un buque mercante que es localizado con el infrarrojo de exploración delantera. La tripulación había sido informada de que 2 submarinos, uno de ellos soviético, estaban poniendo a prueba las defensas. Me parece que tengo algo. Parece un gran submarino. Intentaré asegurarme con el radar de descubierta. He perdido el contacto de radar. Tal vez hayan interferido la señal. Creo que está intentando escabullirse. Observa que las señales de sonar han desaparecido. Lo haré investigar. El comandante ordena que un helicóptero Sea King lo investigue. Está en 705. Sobrevuélalo otra vez con todos los sensores en marcha. Pasa a posición 701. Entendido. 705 a 701. Desciende un poco en 705. Daré las órdenes oportunas. Submarino militar soviético adentrándose en nuestra zona. Hemos captado señales de radar y anomalías magnéticas. Que un Viking sobrevuele la zona para obtener una localización más exacta del submarino soviético e indique las coordenadas. A bordo del S-3, el equipo de especialistas se esfuerza por localizar el submarino hostil. En este momento el contacto se acerca a 6. EPA 42 a 3 minutos. Contacto en 030. Se pone en marcha el MAD, detector de anomalías magnéticas. Encendido el MAD. Si está en la zona, el MAD lo encontrará. Ahí está. Ahí está. Captamos anomalías a 60 PA. Este contacto, la sombra de un submarino soviético, tendría ahora serios problemas si hubiera sido realmente hostil. Pero lo que se encuentra allí resulta ser un submarino norteamericano que simula ser hostil.
Tanto el Sea King como el Viking acuden prestos a la última posición confirmada del submarino hostil. Una vez más se lanzan boyas de sonar activo y pasivo desde el Viking para localizar al submarino. El sonar activo emite una señal para localizar a su presa. El Sea King también se acerca al punto de contacto y sumerge su sonar para confirmar la posición. En el Viking, la tripulación sigue analizando las diferentes lecturas de los sonares lanzados. De repente, el MAD lo localiza. Captado en el MAD. Tanto el Sea King como el S-3 se acercan para la destrucción final. El comandante del submarino se rinde. Las reglas del juego obligan al submarino a salir a la superficie antes de volverse a sumergir como hostil en otro ejercicio de simulación. La tripulación del Viking vuelve al portaaviones para descansar como se merece. Misión cumplida. Las enormes bajas de buques mercantes en las dos guerras mundiales demostraron que el submarino es sin duda el arma estratégica más temible que jamás haya existido. Las más recientes tecnologías de guerra antisubmarina están encarnadas en el Merlin. Desarrollado conjuntamente por Gran Bretaña e Italia para reemplazar al Sea King como helicóptero naval de última generación, el Merlin marca el camino a seguir en la guerra antisubmarina. Enormemente difícil de detectar y capaz de interrumpir las rutas marítimas de una nación o aniquilarlas con sus armas nucleares, el submarino representa un gran peligro. El avión de guerra antisubmarina es probablemente el medio más eficaz de contrarrestar esta amenaza para la integridad marítima de una nación.